Efectivamente. Bienvenida al Muchas estudio de La Voz de los que gracias. Sobran. Muchas gracias a ti por estar acá. Y lo conversábamos al principio porque Hassan ya vio la obra. Ah, mira, ya. Entonces él decía que cuando leyó sobre esta historia, vamos a conversar con Nona Fernández, que por supuesto es escritora, dramaturga, también actriz. Y yo contaba al principio que se había repuesto en el Teatro Nacional El Taller, que es una de tus obras que está basada justamente en la historia de Mariana Callejas, de cierta manera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, Hassan dijo que al principio, cuando la primera vez que leyó sobre esta historia, pensó que era falsa, porque... Es que es muy delirante, sí, no parece real, ¿no? Parece como una historia inventada, es un guión de locos, pues absolutamente de locos, ¿no? Claro. ¿Cómo conmemorar estos 50 años? Me imagino que es una historia difícil. En general, varias de tus obras hacen alusión a lo vivido en la dictadura. ¿Cómo lo estás viviendo esta conmemoración? Sí, sabes que lo importante quizás sería decir que nosotros deberíamos estar en esto todos los días, ¿no? Sobrepasar las conmemoraciones, como que estamos acostumbradas a que a cada 10 años nos damos permiso para reflexionar, para pensar, para todo eso, y desgraciadamente, dado el escenario que tenemos, nos damos cuenta que es un ejercicio que deberíamos estar haciendo minuto a minuto, ¿no? Estar pensando cómo salimos de esto, ¿cierto? ¿Cómo salimos de esto? Entonces, claro, yo creo que, me imagino, y he escuchado los programas de estos días, claro, lo estamos viviendo con pena, yo con mucha pena y mucha rabia también, ¿no? Porque pensaba que estos 50 años, si los íbamos a conmemorar, íbamos a estar en un estatus distinto de trabajo de memoria. Y sin embargo estamos en un retroceso, estamos con el negacionismo más fuerte que nunca, estamos debatiendo cosas que ya como que no sé si da pena o da risa estar discutiéndolas, ¿no? Entonces el sentimiento para mí de estos días ha sido de una tristeza tremenda. Incluso estuvimos el día domingo en la ceremonia, sé que también estuviste, Ale, porque vi tu foto, en la ceremonia de la Velatón, que estuvo hermosa, fue un regocijo al corazón tremendo, pero salí con una pena de eso, porque siento que hemos estado tanto tiempo prendiendo velas, tanto tiempo intentando decir nunca más, y como que da lo mismo. Como que da absolutamente lo mismo, y esa sensación es dolorosa, es súper dolorosa. Y yo creo que en ese sentido la recuperación de la memoria y el relato, un papel fundamental, lo toman el recuperar obras como la tuya, como El Taller. Porque claro, nosotros hablamos acá, y conocemos la historia de Mariana Calleja, estaba leyendo acá algunos perfiles también de su libro, que seguramente tú leíste, La Larga Noche, que la portada ya te da susto, o sea, una portada en negro, con una ventana abarrotada y un ojo. Sí, ahí estamos viendo imágenes de la obra, del taller. Sí. Me gustaría que le contara a la gente, que tenemos gente muy joven, por supuesto, esta historia no la conoce y que es una cuestión verdaderamente increíble, y sería bueno el que más gente pudiera tener el conocimiento de lo que hay pasado. De hecho, solo para complementar, dice... Catalina Zamora dice, tuve que leer los cuentos de Calleja, negacionismo al cubo. Hay mucha gente que está diciendo que le tocó leer los cuentos de la mismísima Mariana Calleja. Wow, increíble. Ella negó todo, siempre, hasta la muerte. Literatura infantil. ¿En Mariana? Sí, que tiene una obra así. Quizá posteriormente, no tengo claridad de lo que escribió después, yo más bien lo que escribí en ese tiempo, que no era infantil. Sí. Pero para contar un poco de qué va la historia, más allá del taller, sino que el archivo, la Mariana Calleja era una escritora con cierta resonancia en la época, que era la pareja de Michael Townley, agente de inteligencia, ¿cierto? Gringo, agente de inteligencia en la dictadura Pinochet, y que tenían una casita en Lo Curro, en la Vía Naranja, una casita de 3 pisos, que era un cuartel de inteligencia, que era el cuartel que Trupillán de la DINA, en la cual ellos vivían en el 3er piso con sus hijos, tenían una vida doméstica, pareja, matrimonio, con los problemas que tiene una pareja. En el 2º piso de la casa había todo
donde estaban las secretarias y donde estaban todos los agentes Como lo de la DINA, administrativo, lo digamos. administrativo justamente, y en el piso de abajo, que no era un subterráneo, sino que era el primer piso de la casa, eran dormitorios donde ellos alojaban a agentes de la Operación Cóndor, fundamentalmente cubanos e italianos, es lo que más pasó por ahí. Y atrás del lugar, del terreno, había una casita donde se experimentaba con armas químicas, donde Berríos trabajó el gas sarín, ¿cierto? Donde don Carmelo Soria estuvo en esa casa. Y mientras todos estos hechos de horror ocurrían, bueno, una vez a la semana Mariana ahí tenía su taller literario, donde acudían muchas escritoras y escritores a trabajar sus proyectos literarios. Además eran un lugar muy festivo, se tomaba pisco sour, era una especie había mucha fiesta ahí también. Y todos quienes pasaban por ahí dicen no haber visto nunca nada raro, ¿no? Nunca sospecharon que esto era un cuartel de inteligencia. Y la obra toma esa anécdota y se transforma en una comedia negra, es una comedia muy, muy negra, muy ácida, que trabaja un poco justamente sobre la ceguera, ¿no? El Claro. no ver o no querer ver, o la imposibilidad de ver lo que tienes frente a tus narices, ¿no? Qué impresionante eso, ¿no? ¿Tú crees que es negarse a ver? Mira, yo he pensado mucho el tema, ¿no? Me imagino. Y creo que, mira, hay dos cosas que manejo. Una, que creo que hay que tener cierta claridad, que nadie pensaba, o sea, cuando llegó el golpe y los años siguientes, nadie imaginó que eso iba a ocurrir. O sea, no estaba dentro del imaginario de nadie. Nosotras ahora tenemos la historia. Y si ocurriera, nosotros ya sospecharíamos de todo. Pero en ese minuto creo que había más ingenuidad porque no habían antecedentes. No se podía pensar algo así. Pero por otra parte, investigando lo que pasaba ahí, era muy difícil no sospechar algo. No sé. Quizás no la brutalidad de lo que ocurría, Claro. pero sí que era una casa especial, una casita del terror por lo menos, donde por lo menos habían agentes de inteligencia. Eso era imposible de no darse cuenta, por la cantidad de gente que circulaba Por en lo la que casa. circulaban ahí, pues, ¿cierto? Circulaban ahí, ellos tenían contacto con ellos, con la secretaria, con todos los agentes. La Mariana se quejaba de la gente que tenía, porque tenía italianos, tenía cubanos, que le invadían la casa Estuvo también Eugenio Berrío, pasó por ahí. Pues eso es Sí, lo que pues digo, era, claro, era el quien que hacía experimentaba, los claro, químicos. ocurrían esas cosas. Entonces o sea, imagínense que el jardinero de la casa, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, el jardinero decía que le parecía tan extraño porque aparecían tantas ratitas muertas en los jardines, que eran ratas con las que se experimentaban con armas químicas. Entonces, claro, había una cantidad de información que a lo mejor en ese tiempo era más difícil de procesar, pero la información estaba, por lo menos para que alguien dijera, ¿qué será todo esto? Qué extraño, ¿por qué tanta gente que entra y sale? ¿Por qué podemos entrar a esta casa y tener fiestas y en otras no? ¿Por qué nos vienen a buscar a nosotros especialmente? Porque además los pasaban a buscar, porque era el locurro, entonces Michael los iba a buscar porque tenía tifa, no importaba que hubiera toque de queda, ellos podían pasar, podían transitar circular en la libremente. noche. No, había un montón de elementos que por lo menos podían haber despertado la alerta de alguien, ¿no? Sobre todo si ibas, porque muchos escritores también a lo mejor fueron a una fiesta, pero había un círculo de gente que iba todas las semanas, ¿no? Esa gente yo creo que es muy rara. Hay gente con pensamiento crítico, o sea, Supuestamente, Eso te iba a preguntar. ¿no? Carlos Claro. Franz, por ejemplo, Iturra, Contreras. Exactamente, ¿no? O sea, Exactamente. pasaron por ahí también escritores con otra Importante. idea. Entendemos que sí, porque los discursos posteriores, claro, Carlos Iturra no, Carlos Iturra es un escritor que siempre ha estado es el único que ha defendido a la Mariana, se mantuvo muy cerca de ella siempre, ha escrito sobre eso, el resto no, lo mantiene muy en secreto. Como que se sienten avergonzados. Por claro. ejemplo, Franz, ¿cómo se siente avergonzado? Claro. Sí. Hay que decir que eran muy jóvenes también, eso es muy claro. Carlos iba ahí y era casi un alumno de colegio, ¿no? Pero claro, es una historia que si yo hubiera pasado por ahí, lo hubiera contado, pero con lujo de detalle. El Claro. archivo de eso, incluso no hubiera tenido ningún problema en decir fui una estúpida y no vi nada. Claro. Pero ahora lo puedo ver, lo puedo Exacto. contar, ¿no? Pero claro, hay mucha, yo creo que hay vergüenza, hay sentimientos encontrados con haber pasado por ese espacio y no haber visto o no haber querido ver nada, ¿no? ¿Dónde están dando la obra? Contémosle a la gente para que... Sí, por supuesto, todavía, la porque obra está... hasta el 23, entiendo. Estamos hasta el 23, estamos en el Teatro Nacional Chileno, en Morandé, al lado de La Moneda, al lado del Metro Universidad de Chile y La Moneda también, muy Exacto. bien conectado, a las 7 de la tarde, Buen miércoles, horario jueves, viernes y sábado, así que toda la gente que dice, ay, que el centro me da miedo, no.
muy temprano, usted va a tener Eso. metro, va a estar al Incluso lado. los días de fiesta van a estar presentes. Vamos a estar ahí, por supuesto, para todas las que se queden en Santiago, se van para allá, después se van a la fonda, lo van a pasar regio. Eso, además Sí. porque es de comedia la obra. Es ¿no? una comedia negra Exacto, es y una la comedia gente, negra, la pero es verdad, comedia. debo decirlo, lo pasa súper bien. Nosotros lo pasamos muy bien, la gente lo pasa más Es bien una buena todavía. catarsis al final, ¿no? Sí. De hecho, Vivi Sandoval dice, el teatro es la forma más autónoma de la autoeducación. Les sugiero ir al teatro una vez al mes. En sus comunas seguro hay compañías de teatro. Anda al teatro, te juro que te hace Pero más humano. dice fantástica la Vivi. Vivi. Sí, se debe ser actriz o dramaturga la Vivi, porque dice además, ver teatro te hace más humano. El teatro es empatía, es autoeducación, autonomía del pensamiento, dice. Mira teatro. Y Pau también dice, vean la serie Mary y Mike. Ahí cuentan Exactamente. bien la historia, porque además está muy bien filmada y las actuaciones son increíbles. Sí. También en Onda Media este fin de semana entiendo que estaban ya, o sea, ya están libres varias Sí, sí, sí. de las historias que tienen que ver con la dictadura, ¿verdad? Para que ustedes puedan verlas de manera gratuita. Para que puedan... Hay una cosa de la que hemos estado hablando, Nona, que tiene que ver como con la lucha cultural, ¿no? Y cómo finalmente se termina de imponer un individualismo, un montón de cosas que como sociedad nos cambiaron mucho, ¿no? Sí, Después sí. de la dictadura. Y bueno, el ser actriz y ser dramaturga me imagino que es una forma de exorcizar todas esas cosas, ¿no? O sea, hay un intento de eso también, sin duda que sí, cuando a uno le interesan esos temas. Y es una manera de hacer resistencia, sin duda que sí, por todo lo que hemos estado hablando y yo los he estado escuchando estos días, por la idea de no olvidar, por la idea del nunca más. O sea, sobre todo pensando en el futuro, en el presente. Exacto. Y en las futuras generaciones, ¿no? Pero también yo creo que en el mundo cultural, yo creo que todas nos estamos pensando en esto ahora, ¿no? Digo, todas en todas las áreas, no solamente en el mundo cultural. Tenemos un gran desafío, un desafío tremendo, porque creo que en muchos sentidos, si estamos en el espacio que estamos, si estamos viviendo el negacionismo que estamos viviendo, es porque hemos fracasado, ¿no? Hemos fracasado en el trabajo de la memoria. Exacto. Y si bien sabemos que el protagonismo de ese fracaso lo tienen las instituciones y lo tiene la política pública, también tenemos que pensar en el aporte que el resto hemos hecho, ¿no? Y yo creo que ahí el mundo cultural tiene el gran desafío de actualizar los imaginarios, de volverse más convocante en estos temas, ¿no? De no repetir las fórmulas, de abrirnos a las nuevas herramientas, a los nuevos códigos, para poder seguir pensando esto y confrontarnos a las nuevas generaciones también. Creo que hay mucho desafío en eso. No tengo las respuestas, no sé los cómo, ¿no? Pero yo recuerdo cuando hicimos esta obra, que la hicimos hace 11 años atrás, una de las ideas que yo tenía, y era una de las cosas que me daba vuelta, era cómo plantear estos temas desde otro lugar, que no fuera la solemnidad, que no fuera la tristeza, que por supuesto los temas los tienen, ¿no? Es imposible sacárselos, ¿no? Y hacer una comedia era un riesgo hace 11 años atrás muy, muy fuerte, que yo pensé que me iban a tapar a tomate. ¿En serio? Sí, porque era difícil claro. Decir, vamos a hacer una comedia con todo el respeto, porque esta obra se hace por don Orlando Letelier, por don Carlos Franz, don Carlos Prats, que estábamos hablando de él, recién. Por Carmelo Soria, son esas historias las que circulan con mucho respeto ahí, pero el resto es una comedia delirante, ¿no? Y mucha gente en ese tiempo no lo supo entender. Y fue doloroso ahora ya no, ahora ya el humor también es una estrategia para pensar estos temas. Pero yo creo que llega mucho más fácilmente, creo yo. Exactamente, sí. Y sin perder la profundidad de lo que esto implica. Totalmente. Pero creo que tenemos el desafío de seguir pensando cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo para abrirnos a nuevos públicos, a nuevas audiencias y sobre todo a las nuevas generaciones? O sea, yo te conté en privado, digamos, que mi hija lo tuvo que leer en el colegio, el taller. Lo tuvo, pero ella eligió, había 3 posibilidades y eligió el taller. Y como que su comentario muy centennial. Porque me dijo, oye, el manso plot twist al final. Y yo decía, y le tuve que preguntar a Hassan para no quedar de... Sí, le dijiste, sí, tremendo, bro. Le dije, sí, es cierto. Y Hassan, ¿a qué se refiere con esto? Me dijo, no, es como el giro que da al final. Claro.
Es que está lleno de sorpresas y de sorpresas muy ridículas también. Está todo en un código muy, muy al chancho, por decirlo así, muy grotesco y muy gracioso, tomando de alguna manera lugares comunes de los giros, ¿no? Pero lo que voy Pero con funciona. eso, con ese comentario, a lo que quería referirme finalmente es que, claro, a través de esa comedia negra, la Amelia que tiene 15 años y muchas compañeras de ella que tienen 15 años y leyeron esto y lo entendieron de la misma forma, en el sentido de que ellas son capaces de comprender y analizar sin ningún problema de qué viene, digamos, el relato, ¿no? Seguro. Hay varios comentarios también de nuestra propia comunidad. Por ejemplo, la Tere Espinosa, que nos dice: justo ayer estaba revisando la cartelera de teatro y me apareció el taller, pero me imaginé que era un taller para actores, no una obra, dice. Fui a ver a la nona a Space Invaders hace poquito y lejos una de las mejores obras chilenas que he visto en el último tiempo. Esa la dieron hace poquito también. Estuvimos recién de nuevo, sí. Estuviste en el La Teatro de Católica, en el exacto. ciclo que organizó Santiago Amil, tuvimos ahora el mes pasado. Es que estamos reponiendo como todo el material que hemos hecho Es que hay que durante hacerlo. tanto tiempo. Claro, yo creo que una conmemoración como esta es justo el momento también para renovar todo eso. Tú tenías una pregunta que Sí, hacerle, porque Hassan. yo vi la obra, que es qué una nervio. experiencia diferente que Sí, leerla, claro. claramente. Y estabas actuando además, entonces Sí, una sí. situación distinta. Es que más allá de los hechos que son verídicos, es una propuesta teatral muy de teatro físico, como la comedia es bastante Sí. de ese tipo. El actor que estás haciendo, el del ¿De Michael autor Chowley? joven, ¿no? El Del actor autor joven, sí. Tenía una tremenda parecida a Jaime Guzmán, que me pareció como Qué divertido, que funcionó sí. súper bien en el sentido que se transita entre esas como homosexualidad escondido con Claro. con una capacidad de ser muy violento en ciertos momentos. Y quería saber, cuando estaba escribiendo la obra y estaba pensando en la clase alta, en esa crítica, ¿estabas imaginando algo más directamente político con ese? Tú dices con ese caso específico. Yo debo decir que no, porque eso se termina de resolver cuando lo encarna el actor. Porque lo bonito que tiene el teatro es que uno propone un guión, que es no es una excusa, pero es una primera capa para trabajar, pero después vienen los actores con otra subversión, que es la de ellos mismos. Y claro, Juan Pablo, ahí él es el que imprime esa tónica en su look, en esto que tú dices, una homosexualidad encubierta, porque a él le molesta que se hable de esto, pero tú lo ves claramente que él también circula en ese espacio, ¿no? Y eso es un trabajo de él, es lo que él nos regaló para la puesta en escena. Qué loco, Claro. ¿ah? Sí. Y qué loco tu lectura, que hay Muy buena. hay una tercera capa, que es la lectura que tiene el público también. Claro. Y aquí está clarísimo. O sea, ¿no? y además eso es lo bonito, no solamente del teatro, de la creación en general, que alguien propone algo, pero quienes terminan de completar son las personas que leen. Cuando leemos un libro son nuestro imaginario el que cae, nuestra lectura. Nosotros normalmente leemos mucho más de lo que los autores han imaginado. Y eso es fantástico, digamos, porque es un trabajo muy colectivo, aunque no lo sepamos, Claro. es muy colectivo. Claro, de todas maneras. Eso es heavy. Esa era la pregunta que Hassan tenía desde el principio. Desde el principio. del programa. Preguntó poco, pero preguntó ahí al callo. Soy muy aguda la pensante, pregunta. agudo. Sí. Sí, bien, Hassan. Oye, me pareció muy interesante. No, tengo algo que me gusta también dar un poquito del currículum de Nona. Por supuesto, ahora estamos hablando del taller. Ustedes mismos también hablaron de otras obras, pero también ha estado en teleseries como El Circo de las Montini, 16, 17, Los 30, Alguien te mira, ¿Dónde está Elisa?, El laberinto de Alicia, Los secretos del jardín y Casa de Muñecos, entre otras. Secretos del Jardín también tenía un... A mí me gustó mucho el secreto del jardín. Sí. Era entretenida esa serie. ¿Estás haciendo alguna hora? ¿Alguna No, teleserie ahora que no, ahora no, sí, estoy ¿Con alguna idea trabajando, sí, para proponer? Para teleseries no, estoy ahí, me he evocado un poco más a la literatura y al teatro. No tengo la energía que tenía antes. Antes podía hacerlo todo, ya no puedo, estoy más grande. Entonces he elegido ahí donde el corazón late más fuerte. Eso Sí. lo digo todas las mañanas, no tengo la energía. Igual O sea, eso ahí... soluciona con más café nomás. Sí, nosotros somos bien buenos para el café aquí, ¿no? Uy, yo pero pero es importante decir también, yo creo que lo que tú dices, y
y ver las teleseries donde tú trabajaste me hicieron pensar un poco en esta batalla cultural de la que estábamos hablando. Porque quizás incluso como que las teleseries han ido perdiendo esa... Aunque hay algunas del Mega que lo lograron, debo decirlo, sí, también. Pero han ido perdiendo un poco esa actualidad que tenían las teleseries, por ejemplo, de los 90 y que se siguen viendo. Por ejemplo, cuando bueno, ahora cuando tristemente van falleciendo algunos actores, todo el mundo va sacando sus personajes, pero son esos los personajes que marcaron, ¿no? Como el Circo de las Montini, por Pampa ejemplo. Ilusión. Pampa Claro, Ilusión, claro. que claro, yo en el mundo de las teleseries fui criada, fue como cuando aprendí a hacer teleseries, las teleseries de los 90, que fue cuando partí, donde había un proyecto, era un proyecto súper claro, que el proyecto que tuvo TVN en un momento cuando se abrió a cuando empezó a hacer teleseries en democracia, que era abrirse a Chile, mostrar las culturas, todo dentro de lo que una teleserie puede ser, que tiene que ser entretenida, divertida y todos los códigos que el Culebrón tiene, que son fantásticos porque lo hacen masivo y lo hacen profundamente sudamericano. Hay que decir que es un género muy sudamericano. Total. Es latinoamericano. Después se hace, el resto de los países intenta hacerlo, pero el Culebrón es sudamericano, viene de ahí, y tiene cebolla, y tiene todas estas cosas que tiene que tener, ¿no? Y eso es a mí me encanta, es lo que más me encanta. Y uno de los grandes propósitos era, claro, dentro de este código poder meternos en problemáticas y asumir problemáticas también, y por ejemplo en el Circo de las Montini, ahí el tema del SIDA para nosotros fue fundamental, dentro del circo. Dentro de una teleserie, imagínate. Claro, y todas esas cosas eran tremendamente importantes. Entonces, claro, siempre que hemos enfrentado, quienes nos formamos en ese momento, cada vez que enfrentamos un trabajo televisivo lo hacemos desde ese lugar, intentando generar un producto que sea masivo, entretenido, liviano, pero donde pueda circular algo de fondo, ¿no? Tocar ciertas problemáticas y observar a la comunidad, que se pueda reflejar la comunidad. A mí me da risa porque cuando nos muestran como en las series gringas, siempre nos ponen viendo teleseries. Sí, pues claro. Es muy como, de verdad que es muy latino. Es muy latino, sí. Impresionante. Ese tipo de teleseries, sí. Sí, porque Claro. Yo no sabía que había escrito El laberinto de Alicia, que es otra cosa que vi completo. Yo soy muy partidario de ver teleseries para entender cultura nacional. Yo no Sí, sé si pasará. Es importantísimo. Súper de acuerdo. Que estaban Sí. dando justo en los años que yo llegué a Chile, porque yo estaba tan sorprendido de las teleseries venezolanas, porque viví en Venezuela, y es parte de la cultura... Bueno, pero es muy particular del imaginario nacional, el tipo de persona que llega repetidamente en las teleseries, porque en el Caribe siempre son las personas más ricas del país. Ah. O sea, el símbolo de la teleserie británica es como la trabajadora de lavandería, que tiene como cáncer. Es como, son cosas constantemente trágicas de las personas pobres. Y siempre vi en esa cuestión de la proyección de la imaginación nacional en Latinoamérica, que son un grupo distinto. El laberinto de Alicia es pedofilia en un colegio de élite. Sí. Que es como muy... Cuático. Hacer esa teleserie fue una locura desde el desafío, porque era un tema que nadie quiere ver. O sea, ¿quién quiere ver una teleserie con este tema? Entonces había que hacer todo un trabajo para que fuera atractiva, para que tuviera todo lo que una teleserie tiene que tener, pero claro, pudiésemos tocar eso. Y funcionó muy bien, funcionó muy bien. De hecho, se ha hecho en Colombia, en México. ¿Esa misma teleserie? La misma Ah, teleserie, sí. sí. Bueno. Que era muy oscura. De hecho, Ahora, yo no sé si pasará solamente en Chile o es un fenómeno latino, pero acá, así como tú ahora nos revelas parte de tu obra que hemos visto, grandes dramaturgos trabajaron en teleserie también acá en los años 80 y 90. Sí, Alejandro sí, claro. Sibenic, Egon Wolf, Bodanovich. Sí, entonces, eso Jorge le da- Marchán también, claro. Entonces le da una tesitura, un peso distinto al trabajo. claro, y en la actualidad también, grandes escritores, siempre es un espacio, si bien ya hay como una gran generación que son guionistas puros y duros, ¿no? Pero hay una mixtura clara con escritores, con escritoras, con dramaturgos, que están siempre rozando el espacio audiovisual y que le hacen muy bien también porque contamina de otros imaginarios, de otras formas también. O sea, yo siento que el trabajo audiovisual en Chile siempre se ha hecho con bastante seriedad y si a veces nos gusta o nos disgusta más, tiene que ver más con modos de producción y con nuevas formas también que las televisiones han ido adquiriendo. Yo no sé si quiero gastar tiempo en eso, pero bueno, ya me metí en cómo se produce una televisión y a quién se va a apuntar también con lo que se hace. Antes había más cariño por las ficciones en el momento de ejecutarlas. Yo creo que había más cariño,
había más dinero y había más respeto por el trabajo de todos nosotras y nosotros. Sí, y ahí me incluyo sí. como comunicadores. Sí, Yo sí, lo he conversado absolutamente, muchas veces. absolutamente. Los periodistas éramos mucho más respetados antes. Ahora, o sea, los cabros de ahora no tienen posibilidad casi como de entrar en la editorial de los medios. Ah, mira. Yo lo veo muy distinto cuando nosotros partimos, no sé si te pasa lo mismo, Rodrigo, Sí, po. nos respetaban mucho más. O sea, un director de un medio no se atrevía a decirte que no podías hablar de una cosa. Te inventaban algo, ¿no? Para que no hablaras de eso te lo tenían que como pasar por otro lado. Claro. O sea, yo hice portada de Pancho Reyes diciendo que iba a votar por Lagos porque Lavín le parecía impresentable en las últimas noticias. Eso sería impensado hoy. Ahora no se podría, claro que no. No, claro. no Se les han dejarían. radicalizado algunos medios, Sí. contrariamente a lo que se piensa. O sea, absolutamente. Sí, absolutamente. se ha ido radicalizando No, y el tema del los mercado medios. también, que lo sabemos, ustedes lo han conversado millones de veces, por supuesto que también llega al espacio la ficción y se empieza a trabajar para eso. Exacto. Y ahí, claro, es difícil, se vuelve más difícil. Todo Así aquello es. de los cuales estábamos hablando, del contenido, todo eso. No es que sea imposible, y no digo que no lo hagan, pero se hace más difícil. Hay que darle el gusto a demasiadas personas. Claro. Eso es verdad. Sí. Que lo masivo siempre es más complejo en ese aspecto, ¿no? Nona, nosotros hicimos también un trabajo que en conjunto con las autoras, ¿no es cierto? La AUCH, la autora Sí. de Chile, digamos, y que me pareció hermosísimo, que son ustedes relatando en un minuto, que escucha que es difícil, Claro. ¿no es cierto? De qué tenían que ver con los 50 años y el golpe. Y tú también tienes un relato ahí, y nosotros te queríamos pedir un favor. Cuénteme, sí. Tenemos el relato acá, escrito. Perfecto. Entonces, lo que te queremos pedir a ti es si tú puedes leer este relato Pero encantada. para así nosotros después, por supuesto, viralizarlo a través de Pero nuestras redes perfecto, sociales. sí. Y aprovecho de mandarle un saludo también a mis compañeras de las autoras chilenas, que es un colectivo que tenemos hace ya, por lo menos creo que son 5 años, donde estamos todas las autoras intentando organizarnos, autoras chilenas feministas, debo decirlo, Claro. y intentando democratizar el espacio literario. Eso es lo que intentamos. Son las letras que están en cursiva, ¿cierto? sí. Parto nomás. Sí, parta nomás. Nací el año 1971, tenía 2 años cuando llegó el golpe militar. Crecí en ese tiempo oscuro y extraño que fue la dictadura chilena y salí al mundo entre marchas, velorios, helicópteros y funerales. Soy parte de una generación medio perdida que no fue protagonista de nada, pero que observó con ojos adolescentes e intentó a sus pocos años movilizarse. Creo que estamos un poco condenados al recuerdo. Quizá por eso, sin plan, sin propósito, como un acto orgánico, cada libro que he escrito lo he hecho pensando en esas niñas que fuimos. Extracto del Terror y la paradoja, que es un texto que alguna vez escribí, claro. Muchas gracias, Nona. Gracias. Ay, sí, nosotras éramos niñas en esa época, pues muy complejo. Sí, po. Es que, Tenemos otra ¿sabe? mirada, ¿no? Y es loco pensar que tenemos la edad del golpe militar. O sea, por lo menos yo tengo la edad del golpe militar. Entonces, cuando ahora se conmemoran los 50 años, yo digo, mi vida ha sido esto. Por eso les decía, cuando salí con las velas el otro día, dije, mi vida ha sido esto. Desde chiquitita ha sido encender velas y pedir que nunca más. Y de verdad espero que mi hijo y toda la generación de mi hijo no viva en eso, no viva encendiendo velas. Esa es la verdad. Bueno, vamos a intentar lo que sea así. Hay otras formas de lucha también en las que esperamos nosotros traspasarle a nuestros hijos. Y seguiremos intentándolo. Y seguiremos hasta el por final, supuesto, la como energía decía está. Gladys, Pensando en luchar hasta el final. Lo que faltan son las teleseries de la... Sí, yo también creo, faltan esas del golpe. teleseries. Sí, Que- falta. Pero hay cosas como los archivos del cardenal y hay cosas que son... Sí, pero quizá lo hicimos, yo también estuve ahí. También sí. estuviste. Sí. Oye, qué buena serie. Eso fue bonito hacerlo. En sí. Onda Media está prese, ¿no? Está, sí. Pero- está liberada, así que la pueden ver este fin de semana. Aquí, El problema es- Tania, dice que ya compró las entradas. Tania Fuentes dice que ya compró Tania, las te entradas para ir a ver el esperamos. taller. Te esperamos. Es que Pasa. yo creo que
aunque muy buena la teleserie como Los Archivos del Cardenal, es parte también de esa conmemoración de burbuja, porque es la violación de derechos humanos y en eso Exacto. es la historia que cuentan los convencidos a otros. Lo que tenemos frente al negacionismo en Chile más bien es como la historia, de cierta manera, teleserie de la unidad popular y de esos momentos, como lo que se retrata un poco en la batalla de Chile, pero de otra manera, como no se logra comunicar el tenor de esos años. No, claro, y yo creo que, claro, yo creo que hay ciertos trabajos audiovisuales que han rozado el tema y que a lo mejor entre fragmentos de eso se cuenta, pero yo creo que falta la teleserie. Sí. La teleserie donde la familia se divide, donde la guagua se va para allá y se pierde. Todas esas cosas que pueden resultar hasta frívolas, pensarlas en una teleserie creo que es un gran trabajo que todavía falta, porque no hay producto más masivo que llegue mejor a las casas que efectivamente la teleserie. Yo a veces pensaba, cuando estaba trabajando ahí, pensaba, por ejemplo, en mis libros, cuando a mí me va súper bien, yo tengo, no sé, se va rápido una edición de 2000 ejemplares en un semestre, que fantástico, me fue súper bien. Pero imagínense un punto de rating, lo que es las grandes teleseries que hemos hecho. Son 60.000 hogares. Imagínate hogares donde tú no sabes cuánta gente está mirando. 3, 4, 5. Claro, y es un temazo que, claro, falta. Pero a ver quién tiene, voy a decirlo así, la valentía de hacerlo. En este momento donde sabemos los medios están como están, ¿no? Claro. Sí. Igual hubo una teleserie del Mega que por eso decía que algunas sí lograron tocar, la última, yo no la vi, pero 80. de las últimas que dieron, del Mega me refiero a de las últimas que dieron, como de la época de la del quena. Desierto. Claro, sí. Algo del desierto se llamaba. Sí, que hace poquito. Que fue hace poquito y terminó mostraba este año. esa realidad que también podemos... De la vida obrera en esa la opresión. La opresión. Claro. Un poco tocaba eso, pero ya... Hijos del desierto. Hijos del desierto, gracias, sí. Por ahí lograba, pero hay que tener no era tan digerible quizás. Hay que tener una doble lectura para darse cuenta de que podría también hacer referencia a lo que pasa hoy, digamos. Claro, pero la teleserie de la UP. Claro, estaría buena esa. Claro, no sé. Yo creo que no lo veo posible, pero quizás sería un proyecto interesante de defender, de intentar hacer, ¿no? Hay que tener valentía y voluntad. Y voluntad, claro. Sí. Y tener ahí... Hoy día para hacer algo como eso. Pero sería re bueno, porque por lo menos en los 1000 días de Allende que se está dando... Segundo capítulo va hoy. El segundo capítulo es hoy. Interesante... la música, como que encontré que había varias cosas claves que interesantes, pero están clave de serie, no están clave de teleserie. Claro. Que podrían haberle puesto más color ahí entre la payita y la... Que incluso no lo que pasa con los 80 es eso, como hay un... Es más teleserie, pues claro. No, pero es menos teleserie, es más serie en el sentido que es... Ah, ya, claro, es una serie, pero... La masividad del Culebrón es que logra una simplicidad de comunicación que es distinta. Exacto, exactamente. Eso iba. Y que también no se aborda, y son multiplicidad de historias también. Uno puede hacer más bien una panorámica en una teleserie, y en una serie normalmente es una historia protagónica y quizá una secundaria, pero en una teleserie uno puede cubrir unas 4 líneas, entonces podéis tomar distintas esferas sociales, distintas problemáticas. Mira, vamos a armar el proyecto. Upelientos dicen que se debería llamar. Upelientos. La serie del amor. Claro, qué sé yo. Pero la lucha del amor. Exactamente. Pero falta, yo creo que se podría hacer con mucho cariño, se podría hacer. Con mucho cariño. De todas maneras, sería muy bueno. Algo parecido a lo que hizo Valeria Sarmiento con ese cortito de La dueña de casa, pero que estuviera transformado en teleserie. ¿Te acuerdas que también ahí Raúl Ruiz hace como una teleserie falsa? Sí, para esa película. Es muy interesante. Es muy divertido, también. sí. Es divertido, pero esa, claro, es lentito, es otro tipo, es cine, otra cosa. Claro. Bueno, ha sido muy interesante conversar contigo esta mañana, Nona. Muchas gracias por venir a La Voz venir. de los No, que gracias. sobran. Y Por suerte favor, gracias a ustedes. en la presentación sobre todo en la fiesta, que la gente va a estar ahí más aprendida para ir al Sí, teatro. no, les esperamos. La previa se hace en el teatro. Eso. La previa se hace en el taller ahí. Y después se van a carretear, carreteando, obvio, sí. claro que sí. A las 7 de la tarde, entonces, en el Teatro Nacional, compre su entrada como lo hizo Tania, que ya nos avisó que la compró. Perfecto. Y vaya a ver teatro chileno del
mejor, de la mejor calidad también. Así que muchas gracias, Nona, por Gracias a esta ustedes, conversación. chiquillos. Muchas y gracias. vamos a seguir, por supuesto, nosotros difundiendo siempre todo lo que tiene que ver con las autoras chilenas, con el teatro chileno, con la ficción, con todo lo que tengamos que difundir para que llegue nuestro mensaje. Y queremos agradecerle a ustedes también por estar conectados a este programa. Recuerde dejar su me gusta, compartir, guardar, todas esas cosas que nos ayudan con los algoritmos. Esa es una forma también de así ponerle un granito de arena al periodismo independiente. Únete a la resistencia en la voz de los que sobran.cl y sé parte de nuestra comunidad.